Ve que ve, y me aparece ese cuadradito que dice Zoom no puede detectar una cámara. No sé por qué será. ¿Estás seguro que Entre a cámara. la cámara está encendida en otra aplicación del computador o en alguna otra página? Es que no tengo abierto nada más, pues mira, lo único que tenía abierto era internet con el correo electrónico, donde entré, Profe, a dígame, mí antes me pasaba lo mismo y lo tuve que llevar a arreglar. Y ahí me funcionaba, pero lo tuve que llevar a arreglar. Profe, pruebe esto ya, y si dígame, no comenzamos la clase. Váyase a Windows, ¿cómo? abajo a la izquierda. Váyase a Windows, abajo a la izquierda. Ya, Ponga aquí cámara. donde está la ventanita, Sí, aquí, abre, ya, ya. Ahí arriba a la derecha, en el buscador. ya, en el Ponga buscador, cámara. ya, Y si le funciona, porque quizá que sea Zoom, o si no, porque es el computador. eh, bueno, ya aparece, permitir, a ver, No, entonces el computador, no es Zoom. ya, Profesor, ¿usted tiene una webcam? no, no, es la cámara que está integrada desde el computador, Entiendo. ya. Bueno, nada, chiquillos, gracias por tratar de ayudarme. Puede ser de que se haya pasado a llevar, eh, no tengo idea. Eh, nada, no me van a ver a mí nomás, pero puedo compartir y seguir usando todas las otras funciones, supongo, así que no debería ser problema. Mañana voy a ver qué tendrá, pues a lo mejor se le pasó a golpear en alguna parte y se desconectó, no tengo la menor idea. Ya, déjenme que voy a abrir el archivo. Ahí ustedes van a mirar mi escritorio. Tengo acá mi carpeta de Caritas y acá tengo la de comprensión lectora, que es el archivo que hemos estado trabajando. Y me imagino que ustedes están viendo ahí que estoy entrando al PowerPoint. Sí, sí se ve. Ya. Y sí, ahí aparece. Me parece a mí que ustedes están mirando. Voy a cerrar eso. Y vamos a avanzar entonces aquí hasta donde estuvimos más o menos la semana pasada. A ver, ¿se acuerdan ustedes hasta dónde llegamos la semana pasada o no? A ver si vamos Eso chequeando. sí lo vimos. Sí, pues yo Eso sé que también. todo esto lo vimos. Exacto. Llegamos hasta aquí, hasta la secuencia de hechos, mi memoria no me falla. Estamos Los que viendo han los tomado apunte ahí, contextos y revisen todo su... eso. Llevamos hasta ¿Sí? el último cuadro, creo, de actividad. Ahí está ese cuadrito. Ahí alguien me escribió por interno. A ver, déjenme abrir el chat. Ejemplo de Sí, contexto. sí vimos este Ya, cuadro. ya. Sí, yo sé que todo esto lo vimos, por eso les estoy preguntando. Estoy testeando, a ver, porque después vimos secuencia de hechos, ¿ya? ¿Ven? Y creo que yo estoy casi seguro que llegamos hasta ahí, porque los ejemplos de contexto estaban antes de esta secuencia de hechos, ¿cierto? Yo creo que hay algunos que ahí se han ido perdiendo un poco. Sí, ya, ahí me contesta que sí, ven. Ya, muchachos, vamos a retomar entonces hoy día, ya, lo que hemos estado trabajando. Como ven, ustedes aquí yo tengo lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a seguir avanzando, vamos a ver lo que tiene que ver con secuencia de hechos, vamos a tener que ver también un contenido que ustedes deberían de haber visto más o menos entre séptimo y octavo, que es la diferenciación entre hecho y opinión, y ahí vamos a ver algunos ejercicios en el camino, y, y en la medida en que vamos revisando los ejercicios, obviamente como yo siempre lo hago,
voy haciendo un pimponeo con cada uno de ustedes y voy testeando si esto está siendo bien recibido o no. Así que comenzamos, como dice acá, la secuencia de hechos en el fondo, ¿ya? A ver, ahí alguien me habló de nuevo. Ya. Voy a probar, alguien me escribió algo ahí en privado, a ver. Ya, voy a probar lo que me dice. Y al lado de... A ver si será ese. Bueno, no sé. No sé, no me funciona ahí la persona que me escribió por interno. No sé, no se preocupen si el tema de la cámara no es, no es tan relevante el que yo me vea o no, ¿cierto? Así que tranquilo, no hay problema. Ya, vamos a comenzar entonces con la clase. Si ya el tema de la cámara lo voy a obviar. Básicamente es para que ustedes no sientan que están solo escuchando una voz, pero bueno, no creo que sea tanto problema. Ya muchachos, a ver. Hoy día, como aparece acá, vamos a partir hablando de la secuencia de hechos. Entonces yo voy a ir complementando con algunos elementos que tienen que ver con materia, insisto, que ustedes deberían haber visto más o menos de séptimo, octavo y primero medio. Cuando hablamos de secuencia de hechos, como dice acá, hablamos básicamente de establecer cómo ciertas acciones dentro de un relato se van colocando tanto cronológicamente desde una forma lineal o también, dependiendo de si es otro tipo de texto que no es un texto expositivo predominantemente, podría ser un texto literario, cómo esa secuencia de hechos puede ir siendo modificada, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el texto? Que en el fondo uno cuando va a buscar establecer una secuencia de hechos, va a desentrañar ideas, va a tratar de establecer sensaciones, sentimientos, inquietudes, valores o categorías morales, como dice acá, psicológicas, sociales, políticas, religiosas, estéticas de la obra o evento que uno esté analizando. ¿Por qué? Porque en el fondo, y eso es súper importante que uno nunca lo olvide, todo lo que el ser humano realiza, tanto en su vida como lo que va a plasmar en algún texto, tiene que ver con acciones. ¿Ya? Yo en este sentido a veces me pongo tan profundo y le explico a los estudiantes, como se lo voy a decir ahora a ustedes, que los seres humanos en sí mismos somos acción. De hecho, el respirar, el vivir es una acción. Y todo lo que hacemos tiene que ver con acciones. Por lo tanto, un texto que es una producción humana va a estar traspasada siempre por acciones, es decir, por hechos que van a representar esas acciones que nosotros realizamos. ¿Ya? Claro, somos seres animados, como diría Aristóteles, me comenta ahí un compañero por interno. Entonces, ¿quién va a decir o quién va a hacer o quién van a realizar esas acciones? Siempre van a ser personajes de los que se habla, ¿ya? Eh, para permitir ver cómo piensan y cómo sienten. Entonces, muchas veces en los textos, y eso es súper importante que uno lo tenga en cuenta, y por eso que yo pasé antes la inferencia que esto, hay veces que a partir de las acciones que realizan los personajes, yo puedo inferir o darme cuenta, por ejemplo, qué es lo que pueden estar sintiendo, qué es lo que pueden estar pensando, o a partir de la consecuencia de sus acciones puedo, de alguna manera, establecer ciertas relaciones de por qué lo pudo haber hecho de un modo o lo pudo haber hecho de otro modo. Eso implica un trabajo mucho más profundo y que se va desarrollando en el tiempo, ¿ok? Pero... Eh, pero yo espero que la mayoría de ustedes ya a esta altura, la mayoría estando en cuarto medio de haber salido del colegio, supongo que en general esa habilidad la deben de tener más o menos desarrollada. Y si no es así, bueno, vamos a tratar de irla practicando durante esta sesión y yo espero en lo sucesivo que ustedes también lo puedan ir practicando en la casa durante la semana. Pues ya resolvimos el hecho del tema de mandar material. Yo ya le mandé a el encargado del universitario hace un rato atrás los dos PPT que he utilizado, el de la primera clase y el que he utilizado hasta ahora las últimas 3 clases. Y en lo sucesivo seguramente les voy a mandar unas guías que van a reforzar estos contenidos que hemos estado trabajando en las últimas 2 o 3 semanas para que ustedes las puedan recibir y las puedan realizar. Ahora,
vamos a lo que dice aquí la diapositiva. ¿Cómo se dice eso en un texto? Bueno, un mismo tema puede haber sido tratado varias veces, sin embargo, si está presentado en forma distinta e inesperada, cobra sentido. Aquí también vemos el estilo, el lenguaje utilizado y la propiedad idiomática. Entonces, junto con el hecho de que todos los textos están traspasados hechos por acciones, ¿ya? Las diferencias van a estar dadas por cómo cada autor lo muestra, cada autor lo dice, y eso de cómo lo dice cada autor corresponde al estilo narrativo. El lenguaje utilizado puede ser de acuerdo a la formalidad o la informalidad, entonces ahí podríamos hablar de lenguaje formal o lenguaje informal, por ejemplo, de un lenguaje que intenta representar en la realidad desde un punto de vista más popular o no. Eso también depende de la época en la cual nosotros intentemos estar representando. Entonces empieza a complejizarse la cosa porque empiezan a aparecer mucho más variables de las que uno pudiera pensar inicialmente. Y por último, la propiedad idiomática. ¿Qué significa la propiedad idiomática? Que en el fondo lo que yo estoy diciendo efectivamente tiene que ver con el contexto en el cual yo lo estoy diciendo y que signifique en definitiva algo sustantivo para la situación que estoy tratando de narrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo los autores cuando quieren transmitir alguna idea intentan siempre pensar en las palabras más adecuadas de acuerdo al pensamiento que tienen para que nosotros podamos entender lo que ellos quieren transmitir. Eso en definitiva. No sé, esta primera diapositiva, como se dan cuenta, es bastante teórica, pero de alguna manera me permite a mí introducir lo que vamos a trabajar ahora y les voy a ir mostrando. ¿Alguna duda hasta ahora? No. ¿No? Ya. No, profe. No, yo no, nada, profe. Ya, ok. Avanzo entonces. Ok. Ahora, identificar la secuencia de los acontecimientos siempre nos va a llevar a preguntarnos algo que es muy significativo, que es por qué alguien dice algo. En el fondo, llegar a establecer una especie de relación de causas, de motivaciones que impulsaron a los personajes a realizar algo. Y aquí lo voy a conectar directamente con la literatura, que es un tipo de texto que es más complejo y que no hemos trabajado tanto en sesiones anteriores. Generalmente, ¿cierto? Dentro de cualquier texto literario aparecen ciertos hechos que a nosotros nos permiten descubrir las motivaciones de los personajes. Esas motivaciones a veces están dichas de forma explícita y otras veces no, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el establecer las causas o la motivación de un personaje respecto de algo, a veces no se torna algo tan fácil, sino algo más complejo. Hay que mirar las pistas, ¿ya? Entonces, junto con eso, con tratar de descubrir cuáles son las causas de lo que un personaje quiso hacer o por qué lo quiso hacer, uno tiene que tratar de unificarlo con esta segunda pregunta que yo coloqué acá. ¿Para qué lo dice? O sea, tratar de descubrir la intención comunicativa de los personajes. A ver, por ejemplo, veámoslo en una situación más práctica. Vámonos al cuento de Caperucita Roja, que es el típico que uno siempre ocupa. Si uno va a mirar el cuento de Caperucita Roja, uno se va a dar cuenta que, por ejemplo, el texto parte de una situación muy sencilla, donde la mamá de Caperucita le pide a Caperucita que vaya a visitar a su abuela, y para ello le pasa una canasta con distintos víveres, porque la abuelita vive en el bosque sola y necesita seguramente estos alimentos para poder sobrevivir. ¿Ok? Esa es la primera intención, la primera acción que se muestra dentro del relato y que es una acción introductoria, ¿ya? Pero después viene algo que la mamá dice y que de alguna manera nos va a adelantar lo que viene después, que le dice, hey, Caperucita, pero ten cuidado, ándate por la parte mucho más, pongámosle, liberada de árboles, más abierta por el camino donde, no sé, está el tal manzano, por ejemplo, donde es menos peligroso pasar porque en el bosque hay un montón de animales que son peligrosos y hay uno que es particularmente peligroso que es el lobo, y si tú te vas por otro camino, que a lo mejor puede ser más corto para llegar donde la abuelita, te puedes pillar con él y puede ser peligroso. ¿Ok? Entonces, ahí inmediatamente uno dice, ok, junto con la acción que se realizó de decirle a la Caperucita que tiene que emprender un viaje donde la abuelita, se le está diciendo un diálogo que le intenta anticipar lo que viene. Si nosotros somos perpicaces y no conociéramos el cuento, nosotros podríamos decir inmediatamente, aquí está el quid del asunto.
Aquí está la acción que mueve todo, lo que los rusos le llamaban el leitmotiv, es decir, el motivo que mueve toda la acción, es decir, el para qué va a funcionar el relato, que es que si la Caperucita seguramente no toma el camino que la mamá le dice, la historia va a tomar cauces peligrosos y es lo que nosotros seguramente suponemos que va a suceder. Sin yo, si yo no hubiese conocido el cuento y pudiera aplicar esta técnica que yo le estoy diciendo, yo podría anticiparme que lo más probable es que la Caperucita se vaya por el camino que no le dijo la mamá, porque eso va a permitir que en definitiva se desarrolle una historia mucho más interesante de que si se fuera por el camino que le dijo la mamá y no va a pasar nada. ¿Van entendiendo? Entonces, siempre las acciones están unidas a un para qué. Y ese para qué siempre va a estar unido a lo que los personajes señalan o dicen, tanto explícita como implícitamente. ¿Se va entendiendo? Sí, Ya, Sí, profe. sí, profe. ya, súper. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿dónde y cuándo sucede algo? O las acciones entre líneas, como me dice alguien acá por interno. Claro, entre comillas, esas acciones entre líneas son como, em, eh, claro, como el murmuró. En el fondo son esas acotaciones que muchas veces el escritor nos hace entre paréntesis o como lo colocó aquí un compañero entre guiones, donde nos hace algún tipo de aclaración que a nosotros nos permite contextualizar. Y qué bueno que ahí el compañero me comentó eso por interno, porque por ejemplo ahí viene otro elemento que es súper importante, que es dónde y cuándo suceden las cosas. Y aquí yo tengo que dividirlo en por lo menos dos situaciones iniciales. Una en la contextualización histórica que pudiera aparecer en un texto, por ejemplo, si sigo utilizando el texto de la Caperucita no hay una referencia histórica respecto de dónde, en qué momento de la historia pudo haber pasado un cuento como ese. Pero sí, cuando yo voy leyendo el texto y me voy dando cuenta que la mamá le dice a Caperucita que se vaya por tal camino del bosque y no por otro, inmediatamente yo entiendo que el lugar donde va a suceder predominantemente la acción va a ser el bosque, ¿ya? Y eso implica culturalmente muchas pistas que a mí me va a dar si es que yo conozco qué es lo que es un bosque por anticipado. Yo ya sé que por anticipado un bosque, por ejemplo, está lleno de árboles que pueden ser frondosos, que puede estar lleno de animales que pueden ser tanto peligrosos y otros no, que puede tener distintos recovecos y que alguien se puede perder en el bosque si es que no lo conoce muy bien, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso elementos a partir de solamente la identificación del lugar que es el bosque, yo ya los puedo adelantar y los puedo ir infiriendo y puedo ir imaginando cuáles son las complicaciones que se va a encontrar el personaje sin siquiera que haya avanzado yo en la historia. Eso es importante. Entonces, la contextualización siempre va a estar dada desde lo externo. Por ejemplo, si me dijeran que la historia fue en la época medieval, en Europa, yo podría incluso ya imaginarme época medieval y ya yo a lo mejor me voy a acordar de las películas que he visto en televisión, me voy a acordar a lo mejor de los libros que he leído acerca de la época medieval, voy a acordarme seguramente sobre a lo mejor cuadros que muestran castillos, lugares, ¿cierto? Eh, con hartos bosques, por ejemplo, pienso en Inglaterra, etcétera, etcétera. Todas esas ideas se me van a venir a la cabeza solamente con hablar de época medieval y de hablar, por ejemplo, de, no sé, Europa. ¿Me explico, no? Y obviamente después me tengo que fijar en lo interno del relato. Si el relato me dice que es un bosque, contextualizo más. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos me van a permitir enmarcar todas las acciones, o sea, todas las acciones que van a suceder en un contexto, se van a permitir mostrarse a partir de los diálogos y esos diálogos me van a anticipar los para qué que yo voy a poder utilizar como un lector, ¿cierto? Vivaz, como un lector seguramente experto y me voy a ir haciendo preguntas de lo que va a venir más adelante. Eso es lo que hace un lector ya más avesado, que a medida que va leyendo, va viendo estas pistas que yo le voy diciendo y se va preguntando o se va diciendo, seguramente viene esto, seguramente viene esto otro, y uno va anticipando. A ver, se lo puede tratar de explicar de esta manera. Es como cuando, no sé si les ha pasado y ahí si quieren entrar en diálogo conmigo para que no sea solamente yo el que hable, como cuando uno de repente va a mirar una película y después de ver, no sé, los primeros 5 o 10 minutos,
donde uno mira más o menos cuáles son los personajes que componen la película, cuáles son el conflicto que se está transmitiendo, y uno dice, ah, mira, el conflicto entonces seguramente va a pasar esto y lo otro, porque este tipo de películas siempre va para allá y va para acá. ¿Por qué? Porque he visto tantas películas similares en las cuales yo veo que las pistas me van a llevar hasta tal desenlace que yo soy capaz de anticipar lo que pudiera suceder o tener una idea más o menos bien acertada de lo que pudiera pasar. ¿Le ha sucedido eso alguna vez a ustedes? Porque a mí me sucede recurrentemente después de haber tenido muchas películas en el cuerpo. Eso pasa porque se crea como un ambiente en la película, ya sea, no sé, si es sobre un asesinato, cosas así. Exactamente. Como que Sí, uno ya... profe, y no solamente pasa en películas, uno con el contexto del título de un libro ya sabe que puede tener el texto o algo así. Exacto, ese es un elemento importante. Bien, que el título muchas veces nos enmarca o nos da una pista muy importante respecto de cuál va a ser el tema tratado. Pero yo les daba el ejemplo, evidentemente, de la película porque es como lo que uno más tiene a la mano, ¿ya? Claro, de alguna manera, como dice ahí un compañero internamente, eso nos hace cuestionarnos de qué es lo que puede llegar a venir y en el fondo nos hace establecer hipótesis de qué es lo que pudiera darse en el futuro del relato o de la película o del cuento o lo que estemos observando en el momento. Si nosotros somos capaces de generar esas hipótesis por anticipado, seguramente vamos a tener un mayor nivel de comprensión y vamos a poder hacer inferencias que sean más precisas. ¿Ya? Claro, hay un compañero Martín me dice por interno también cuando son obras del mismo autor, también pasa eso. A propósito de que yo nombraba hace un rato aquí en la diapositiva anterior el tema del estilo. Cuando uno ha leído, por ejemplo, cierto autor y empieza a leer una historia nuevamente del mismo autor, como que uno ya lo va reconociendo más o menos las pistas, cómo él va describiendo los ambientes, cómo describe a los personajes. Y si uno logra tener cierta experticia en la lectura de un autor, seguramente cuando aparezca un texto nuevo del mismo autor, voy a tener mucho más herramientas para poder dilucidar por anticipado para dónde va la historia que nos muestra. ¿Ya? Eso es bastante recurrente, ¿cierto? Si nosotros somos lectores que vamos siguiendo la línea de alguien. Yo me imagino que muchos de ustedes deben ser lectores y que seguramente deben tener algún autor como preferido por sobre otro y que le debe pasar lo que aquí el compañero me nombraba por interno. ¿Ya? Ok, avanzo. ¿Ya? Ahora, vamos entonces a hacer un ejercicio muy sencillo, muy básico, como yo he tratado de proponer en el último, ahí me nombra un autor por interno, un compañero, ¿ya? No lo conozco, ¿ah? Así que me dejó ahí sorprendido. Voy a buscar el nombre después para saber quién es. A ver, dice acá, identifica la secuencia de acontecimientos de la siguiente lectura. Y dice, en la Nueva España el comercio exterior estaba en manos de españoles cuyas relaciones con la metrópoli les proporcionaban una mayor facilidad para sus operaciones y una situación de privilegios. La situación fue un problema para el gobierno virreinal por la falta de regulación entre los comerciantes que condujo a la creación de una nueva institución, el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, el cual ejercía un monopolio comercial ya que fue el único en la Nueva España durante los siglos XVI y XVII. Hacia finales del siglo XVI, en 1592, a petición de un grupo de comerciantes novohispanos y del Cabildo de México, el rey de España, ahí me faltó de España, firmó las ordenanzas de los mercaderes de esta Nueva España. Ya. ¿Cuáles serían ahí las acciones y los elementos centrales para poder entender cuál es el desarrollo lineal de ese texto? ¿Qué creen ustedes? Los leo, los escucho. El problema que suscita todo esto, el que produce la nueva institución, sería el monopolio comercial. Ya, eso podría ser a lo mejor el tema, ¿o no? ¿De acuerdo a lo que hemos visto en clases anteriores? Sí. Ya. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer un esquema, por ejemplo, colocáramos 3 o 4 cuadraditos, como cuando ustedes en matemáticas, cuando chicos, les colocaban, por ejemplo, un 1, después le colocaban un cuadradito, y después le colocaban un 5, después le colocaban un cuadradito, después le colocaban un 9. Entonces,
nos hacían de alguna manera ir completando los eslabones entre medios con una secuencia de hechos. Ya. Entonces, ¿cuáles serían como aquí las acciones principales que me permitirían entender el hilado de este relato? Hay alguien por interno que me dice los privilegios que les otorgan. Ya, pero si lo tuvieran que resumir en 3 o 4 acciones, ¿cómo me resumirían en 3 o 4 acciones este texto? Los comerciantes de la Ciudad de México ejercían un monopolio y Ya, los demás comerciantes descontentos con esta situación pidieron una nueva institución que los representara o les permitiera vender sus productos. ya, ¿y qué más? Un problema para el gobierno virreinal. Sí, ya. A ver, vamos a mirar el desglose. Sí, va bien. Le falta a lo mejor cerrar, pero va bien. A ver, Podría ser, y como por consecuencia, el rey de España firmó las ordenanzas de los mercaderes de la Nueva España. ya, por ahí ya lo va aterrizando más. Mire, hay un compañero por interno me dice que una primera acción importante es la irregularización comercial. Ya, eso sería como el problema inicial. Después dice la demanda de ciertos comerciantes, es decir, la reacción frente a este problema. Y por último, las acciones del virreinato para tratar de solucionar este problema. Bien, ahí hay una síntesis bastante interesante. Aquí Constanza, por interno, me dice los problemas del gobierno virreinal llevaron a una nueva institución. Sí, bastante bien. En general ahí usted logra, por lo menos en 2 ideas, de hablar de los problemas en general que lleva una institución. A lo mejor le falta ahí, si yo tuviera que colocarlo en cuadraditos, como lo decía así esquemáticamente, a lo mejor le faltaría como el cuadradito del centro, establecer cuál es el problema que lleva a esa nueva institución. Ya. Exacto, ahí me dice una persona por interno, me dice eso mismo, pero usted lo dijo con la idea de problema de causa-efecto, ¿cierto? Exacto. En el fondo, lo que hace este texto presenta un problema, ¿cierto? Luego, frente a ese problema, hay una propuesta de solución y eso produce un efecto en el fondo finalmente. Esa es la secuencia de hechos que está detrás de este texto, que es medio intrincado, ¿cierto? Medio complicado. Es un texto que les pudiera, por ejemplo, salir en una pregunta de prueba de historia eh, y que uno tiene que analizar. Yo no solamente voy a analizar textos literarios, textos científicos, como he visto en otras sesiones, o textos, ¿cierto?, más simples, sino que uno tiene que ir mirando todo tipo de textos, porque en el fondo la estructura es aplicable a todos los ámbitos de las pruebas que a ustedes les van a hacer a fin de año, independiente que a ustedes les toque dar la prueba de lenguaje, a alguno le puede tocar dar la prueba de historia, la prueba de ciencia, incluso en matemáticas, a veces el establecer, Profe, dígame. profe, sabe que analizando bien el texto, si se da cuenta, el texto te ofrece todo, o sea, te da el problema, cómo solucionarlo y te da hasta la solución del problema. Si uno lo Exactamente. analiza bien. Eso es lo que yo esperaba que me dijeran. Excelente. Eso es lo que yo estaba tratando de establecer. Aparece un problema, aparece una propuesta de solución y en el fondo al final se establece una solución frente a lo que aparecía al principio. Y eso sería como las acciones principales que uno pudiera detectar. Bien, excelente. Muy bien que lo haya dicho de ese modo porque nos aporta a todos. Bien, chiquillos, súper. Pensé eh, que no lo iban algunos a detectar tan fácilmente, pero lo lograron hacer muy bien. Parece que los ejercicios que hemos hecho en clases anteriores han servido bastante. Profe, han tenido clases anteriores porque esta es mi primera. Ah, sí, sí, sí. Usted es la alumna nueva que me avisó Víctor que llegaba hoy día, ¿cierto? Sí. Ya, pues bienvenida a la clase. Sí, hemos tenido 3 clases anteriores, pero eh, los videos de las clases anteriores, tengo entendido que Víctor, que es el encargado eh, de ver a la gente que entra en el preuniversitario, junto con don Marco,
están subiendo las grabaciones a un Drive. Así que para que usted pueda mirar las clases anteriores y si tiene alguna duda, no tenga ningún reparo en preguntar después de que lo revise o en escribir. Aquí la mayoría de sus compañeros ya saben cuál es mi correo porque yo lo he dicho en todas las sesiones. Y por último, si no eh, bienvenida, le están escribiendo. O si no, me lo pregunta después por interno. Y ahí le colocaron un link de YouTube porque me parece que ahí está el link de los videos. Sí, yo sé de que han subido las clases a YouTube. De hecho, capaz que me hayan convertido en un youtuber. Miren, yo todavía no me he mirado en YouTube. Así que espero que no me Profesor, vea. ¿cuál es el link? Porque yo estaba revisando en el Drive y no lo encuentro en una cosa, está vacío. A Entonces mí debe ser también ahí, me parece vacío. ahí Esteban, Sí, un yo igual compañero. me había metido al Drive y no había nada. Ya, a ver. eh, bueno, ahí Esteban publicó el link en YouTube. ¿Ya? Eso es, que lo subieron a YouTube. Em, Están todos los links y los correos en la descripción del grupo de WhatsApp. Dice Daniel ahí para que lo vean eh, en la descripción del WhatsApp que tienen del preuniversitario. ¿Ya? Ok. Ya, voy a seguir. Bueno, cualquier cosa, si es que alguno por X razón no puede acceder, como lo he dicho yo en otras ocasiones, traten de comunicarse con don Marco o con Víctor, que yo estoy seguro que tiene comunicación constante con ustedes. De hecho, él me parece que mantiene una ficha de contacto con cada uno de ustedes para solucionar esos problemas, pero la idea es que no se queden sin el material y sin las clases que hemos realizado hasta ahora. ¿Ya? Ya, avanzo entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a mirar entonces, de acuerdo a lo que yo le estaba señalando eh, en relación a esta secuencia de... Obviamente que es importante y que bueno que ahí alguien se me adelantó con el análisis que hizo, que esto nos permite reconocer la secuencia de causa-efecto o causa-consecuencia, que es una estructura propia del texto expositivo, y ahí voy haciendo las conexiones con la materia que ustedes deben haber visto alguna vez en el colegio, que se va o que se pasó entre octavo y primero medio, ¿ya? Cuando uno va a mirar texto expositivo, y eso si quieren lo anotan porque no está aquí en la diapositiva, el texto expositivo tiene como objetivo principal informar, ¿ya? Entonces, textos expositivos son todos aquellos textos que en el fondo transmiten ciertos datos, que están centrados en hechos y que lo tratan de hacer de la manera más objetiva posible. Ahora, frente a eso, hay una estructura base que todos ustedes deben de conocer, que es la de introducción, de desarrollo y de conclusión, que todo texto expositivo o cualquier tipo de texto en realidad debería de tener. Porque, por ejemplo, un texto literario igual tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. La diferencia es que hay ciertos matices que son distintos, pero en el fondo la estructura es similar. O si uno pudiera mirar un texto argumentativo, igual se va a encontrar con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En definitiva, lo que quiero establecer es que sobre esa base, después uno elige el modo de transmitir la información, es decir, cómo la ordena. Y en ese cómo la ordena están las formas básicas del texto expositivo. ¿Qué es lo que son las formas básicas del texto expositivo? Entonces, son todas eh, todo el ordenamiento que uno elige de acuerdo al propósito que quiera establecer en su texto para transmitir la información. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un texto como problema-solución, ¿ya? Puedo establecer un texto como causa-consecuencia, causa-efecto, puedo establecer un texto como comparación-contraste, ¿ya? O, por ejemplo, puedo establecer un texto como una descripción, o puedo establecer un texto también, por ejemplo, como una definición, etcétera, etcétera. Entonces ahí están las formas básicas mezcladas con los modos de organización del texto expositivo. Bueno, la estructura de causa-efecto, de causa-consecuencia, es como yo ordeno el relato, ¿ya? Cómo yo ordeno la información. Entonces, es necesario, como dice acá la diapositiva, para mostrar la relación eh, que hay en una lectura entre qué es lo que hay entre un acto o un evento y sus consecuencias, es lo que yo tengo que determinar, ¿ya?
La causa es la acción que hace que algo ocurra y el efecto es el resultado de una causa. Pero a veces nos pasa que nos cuesta determinar cuál es el efecto y cuál es la causa porque nos cuesta determinar cuál es la relación directa entre ellos. Entonces aquí yo tengo unos ejemplos muy... Sí, y ahí como dice alguien interno, además es algo más lógico, ¿cierto? Entonces, aquí yo les coloqué una imagen muy sencilla, a ver si ustedes infieren, ¿cierto? Causa y ahí aparece una imagen y efecto aparece una imagen. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Quién me pudiera decir que Se tropezó Por de nuevo. causa del tropiezo, su efecto fue que quedó con lesiones. ya? Muy bien, es excelente. Bueno, ¿no? Ahí te puedo dejar volar mi imaginación, claro, pues, siempre que sea posible, dentro de una lógica expositiva, realista, uno puede establecer ahí a lo mejor las causas y los efectos que establecieron sus compañeros ahí al que me escribía por interno, son las más lógicas, evidentemente, ¿cierto? Y son todas correctas. Ahora, por ejemplo, en un caso de un texto literario, a lo mejor yo pudiera pensar en otras cosas, ¿ya? Profe, Ahí me pero dice, hay veces que dígame. las causas y los efectos no tienen coherencia con lo que pasa. También es válido. A ver, explíqueme, deme algún ejemplo en específico, a ver. Por ejemplo, con algo que jamás te puede pasar y te pasa. Eso Ok, no tiene coherencia porque uno dice que no le va a pasar. Entonces es como incoherente, te estáis como contra... ya, ok, sí. Lo que pasa es que usted está aludiendo ahí a que cuando de repente a partir de algo te sucede algo inesperado, ¿cierto? Algo uno que jamás imaginó, ¿sí? ¿A eso se refiere? Sí, eso. Pero eso no significa que haya una relación de causa-efecto, porque si yo analizo la situación voy a entender que el efecto que se produce es debido a algo que tú hiciste o algo que te pasó. Lo que pasa es que la relación de causa-efecto es inusual, pero no significa que al analizar la situación yo no pueda establecer la relación directa entre el evento sucedido y el efecto producido. No sé si me explico. Por ejemplo, a ver, estoy tratando de pensar en algo así como que fuera que fortuito. Em, Es que, profesor, eso tiene que ver con las probabilidades de que pase una cosa o no. claro, me cuesta como pensar en este momento en algo en específico, pero lo que cuando independiente de lo inesperado que pueda suceder como efecto respecto de un evento, em, si yo analizo la situación voy a poder establecer siempre em, una, una relación entre el evento que me está sucediendo y el efecto que se produce independiente de que sea inesperado. No sé si me explico. Puede que hayan cosas que sean más difíciles de que se sucedan, pero si suceden es porque hay algún evento que ocurre que permite que eso sucede de forma directa. En el fondo, la causa siempre tiene una relación directa con la consecuencia, ¿ya? Que no es lo mismo que pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un problema y quiero establecer solución, porque no siempre para un problema existe una solución, pueden existir muchas soluciones. Ya, exacto. Por ejemplo, ahí por interno me dice una compañera que te muerde un cocodrilo, claro, sería algo inesperado, pero fue porque fui a bañarme al río. O sea, la situación, el evento, te va a dar la respuesta del efecto. Siempre hay una relación directa. Eh, exacto, ahí me explica alguien por interno también. Es imposible que algo te pase desde la nada. Siempre hay una relación entre causa y efecto que va a ser directa. La situación puede ser extraña, puede ser inesperada, puede ser que yo jamás la haya imaginado, pero siempre va a haber algún evento que permita explicar ese efecto. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe, pero parece que la pregunta fue muy alargada. No, no, está bien, está bien, está bien. Y no se preocupe, para eso estoy yo acá. Bueno, sus compañeros ya me conocen después de las clases que hemos tenido. Yo no tengo ningún problema en responder las preguntas porque lo que a usted le produce una duda puede ser que también le esté produciendo
la misma duda a algún otro compañero y que o no se atreva a preguntar, o porque no se le ocurrió y justo cuando a usted se le ocurrió preguntar, dijo, oh, yo también me gustaría saber eso. Entonces, está bien, no se limiten, pregunten nomás, para eso estamos, para eso es esta clase. ¿Ya? Ok, sigo. Entonces, ya, a ver, vamos. Observa los siguientes dibujos y anota cuál que crees que sería la causa y el efecto. ¿Qué pasó aquí? La primera es la causa y la segunda el efecto. Ya, pero ¿cuál es la Exacto. causa del efecto? La causa es que... Ay, mejor que hable la compañera. Ya, dele nomás. El que quiera. Ya. Es que estaban jugando niñitos con agua y se enfriaron y le dio, y se quedaron con la ropa mojada, podía haber sido, y se resfriaron. Y por eso está Claro, enfermo. exactamente. Lo más lógico, ¿cierto? Es que si uno se moja demasiado y sus defensas no están muy buenas, puede terminar como ese niño ahí en cama enfermo. Excelente. Ya, Sobre todo vamos a si ver. son niños, profe, porque cuando son niños su sistema inmune es más débil. Ve, ahí, eso también es verdad. Pues tiene usted otro aliciente, digamos, otra razón que puede permitir explicar la situación. Ya, a ver. Para figurar entonces, ¿cuál es la causa? Pregunta por qué. Eso es lo que uno siempre debería de preguntar. Y la respuesta del por qué es la causa siempre. O sea, es tan sencillo como eso. Ejemplo, el despertador sonó a las 9:30, me levanté enseguida. ¿Por qué me levanté enseguida? Porque el despertador sonó. ¿Ya? Estudiar enfermería tendrá sus frutos, me dice ahí alguien por interno. Sí, pues ojalá, espero que sí. O por ejemplo, acá dice, mañana no hay clases, es 16 de septiembre. ¿Por qué no hay clases mañana? ¿Quién me puede dar una respuesta? Porque ese se toma como día santo siempre. Y el 16 de septiembre. Pues. Porque 16 de septiembre ya. ¿Y qué pasa el 16 de septiembre? Vamos, está Pasa bien. Celebra que un feriado, cosas así. sí, pues hay feriado por el tema de las fiestas patrias, entonces siempre se toma, como hay colegios que toman como una semana de feriado, otros toman solo un fin de semana. Va a depender en todo caso del colegio. Ya, muy bien. Sí, excelente. Está bien lo que ustedes me dicen. En el fondo esto es una pregunta muy contextual, ¿ven? Porque, por ejemplo, si yo me encontrara en Venezuela, seguramente sería muy raro que yo colocara esta fecha, ¿ya? Tendría que colocar otra, ¿ven? Entonces también hay veces que hay ciertos eventos que se producen de acuerdo al contexto en el cual uno se encuentra. Y evidentemente que en Chile el 16 de septiembre para la mayoría de nosotros es un sinónimo de feriado o de interferiado, como dijo la compañera, y que de acuerdo a cómo cada colegio logró, ¿cómo se dice? Logró gestionar antes de tiempo el tener ese día libre, a nosotros nos toca que quedamos libres o no. ¿Ya? Mira, ahí me dice Esteban, tal vez pudo ser el terremoto de Coquimbo del 2015, no me acuerdo porque yo ese día estaba en Santiago y a pesar de que el terremoto fue en el norte, igual fue bastante fuerte el movimiento que hubo en Santiago, me acuerdo que fue casi cerca de 6 grados. Se movió mucho mi casa. ¿Ya? En fin, ya, avanzo. Ok, vamos, el metro se descompuso, llegué tarde al trabajo. ¿Cuál es la causa? De que el metro No se compuso. Ya, voy a comer, tengo mucha hambre. ¿Por qué voy a comer? porque Porque tiene tenía hambre. Ya, ok. ¿Se dan cuenta de que estos dos ejercicios que son muy sencillos tienen una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? el contexto. Ya, y aparte, Porque uno, por Imágenes. ejemplo, la causa está primero y en el otro la causa está después. exacto, de hecho por interno ahí Tamara me escribe lo mismo, me dice el orden. Entonces, aquí hay otro elemento que yo quiero agregar. No necesariamente en un texto, cualquiera que yo me encuentre, si la estructura que yo voy a identificar es de causa-consecuencia o causa-efecto, significa que siempre va a estar la causa primero y el efecto después. Ojo con eso, puede estar dado vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta aquello?
porque aquí voy a decir algo que no está en la diapositiva, pero que ustedes deberían de anotarlo y tenerlo en consideración. Si yo tengo un texto en el cual está primero la causa y después el efecto, el conector que va a aparecer dentro del relato y que me va a indicar esa estructura va a ser un conector que se va a llamar consecutivo. ¿Me explico? Es decir, va a estar la causa primero y el efecto después. Ahora, cuando está el efecto primero y la causa al final, como en el caso del segundo ejemplo que yo coloqué acá, ahí el conector va a ser causal. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que cuando yo voy a encontrarme con un orden lógico de causa-consecuencia, el conector no va a ser causal, va a ser consecutivo, porque establece una ordenación, como lo vimos al inicio de las diapositivas de hoy día, de secuencia lógica de hechos. Primero la causa, después el efecto. Por eso se llama consecutivo, de consecución. ¿Me explico? En cambio, si yo tengo la causa al final y el efecto al principio, hablamos de conector causal, porque el conector va a introducir la causa. Eso significa que después del conector va a venir la causa. ¿Les queda claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque siempre se producen confusiones a la hora de poder establecer esto que yo estoy diciendo. Entonces, por eso que me estoy deteniendo y tratar de explicarlo lo más detenidamente posible. Si quieren, ustedes lo anotan y seguramente si van a mirar ejemplos en internet después o en libros, se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo funciona de ese modo. Ya, lo voy a explicar de nuevo, Esteban, no hay ningún problema. A ver, mira, si yo en un texto coloco la causa de algo y el efecto después, que sería el orden lógico, ¿cierto? Causa-efecto, el conector que va a permitir que yo reconozca esa relación se va a llamar conector consecutivo. ¿Por qué? Porque en el fondo es como establecer una secuencia de acciones que va así como 1, 2, 3, 4, 5, linealmente hacia adelante, es decir, va a haber una consecución. ¿Me explico? ¿Ya? Por eso se va a llamar consecutivo, no causal. Pero si yo tengo colocado primero, ya, el efecto y después la causa, como en el caso del segundo ejemplo que aquí está en la diapositiva, que dice, voy a comer, tengo mucha hambre, es decir, la causa de que voy a comer es porque tengo mucha hambre, ese porque va a ser un conector causal, porque va a introducir la causa, significa que después del conector va a venir la causa, por lo tanto el efecto va a estar antes. ¿Se entiende? Bueno, si hay alguno que todavía le quede la duda, vamos a un mismo ejemplo que yo le digo. Si yo digo, voy a comer, ¿ya? Tengo mucha hambre. Entonces uno dice, voy a comer porque tengo mucha hambre. Ese porque es un conector causal. Pero si yo digo, tengo mucha hambre, ah, entonces, debido a eso, voy a comer. ¿Se entiende, no? ¿Se dando cuenta que es distinta la lógica? No puedo utilizar el por qué. Tengo que utilizar otro conector. Ese debido a eso voy a comer, ¿ya? Va a ser un conector de tipo consecutivo. Porque ya la lógica cambia porque el orden cambia. ¿Se entendió? Por mi parte, sí. Ya. Ok. Ya. Avanzamos entonces. Vamos entonces. Miremos a ver si lo que escribí recién, o por lo que dije recién, mejor dicho, se entendió. Dice, escribe la causa apropiada del recuadro para cada oración y recuerda que una causa es lo que hace que algo ocurra. Entonces dice, Miriam no comió. ¿Cuál podría ser la consecuencia? A lo mejor si ella trabaja, está muy ocupada haciendo algo, terminando un informe, no sé. Depende del contexto. Eh, Ojo, sí, pero es que ahí usted me está dando una razón y lo está dando vuelta. Te estoy preguntando cuál sería la consecuencia. Si Miriam no comió, ¿cuál podría ser la consecuencia? Ay, que se sienta mal después. Sienta mal. Que se sienta mal, como me dice alguien ahí por interno que tenga hambre, me explico, ¿no?
¿Se va dando cuenta que es importante entender? Dolor Si de Ricardo estómago. no estudió, ¿qué le puede pasar a Ricardo si no estudió? Que Le saque va una mal. mala nota. Que se Le irá saque mal mala- en la prueba. que le vaya mal en la prueba. ¿Me explico? Ya. Ok. En cambio, acá tengo puesta la consecuencia. El niño está cansado. ¿Cuál podría ser la causa? Corrió mucho. Corrió mucho. Bien. ¿Alguna otra? No durmió. No durmió. Ya, no durmió bien, me dicen ahí por interno. ¿Ven? ¿Ven que hay que, hay que detenerse a veces un poquito en pensar en la lógica? Porque si no, uno cae inmediatamente en responder desde causa-consecuencia, desde la lógica que yo les decía. Uno va a mirar a ver cuál podría ser la razón de algo más que lo que me están pidiendo. Ya, teníamos mucha sed. O sea, teníamos, bueno, ahí escribí, teníamos mucha sed, me equivoqué, teníamos mucha sed. ¿Cuál sería la consecuencia? Que tomó agua. Eh, Porque lo dicen pasado. Teníamos. teníamos mucha sed, ya, pero ¿no sería contradictorio que si tomó agua, que tuviera mucha sed? No, La que lo consecuencia, dicen pasado. Lo ya, dicen pasado. teníamos mucha sed, ya, pero una consecuencia de tener mucha sed, ¿cuál podría ser? Que Eh, tomé Estar agua. que le deshidratado. seque la garganta. Sí. Ahí sí, porque se me seque la garganta, por ejemplo. Que me sienta agotado, Se puede que me, morir sienta, de deshidratación. que me pueda morir de deshidratación, que me pueda sentir fatigado. ¿Van entendiendo? Ya. La otra, no dormí bien anoche. ¿Cuál podría ser la causa? Por la bulla que había al lado, los vecinos. Se quedó Ya, jugando. sí. Fiesta clandestina. Como había una fiesta clandestina, viendo a propósito del contexto en el cual estamos. Alguien me dice ahí, pues, o sea, depende del consumo de sal por interno, alguien, ¿ya? Eh, tuvo pesadillas, ya, sí. Se quedó viendo película, ok. Me acordé de un alumno que yo le podría decir se quedó jugando LOL, ¿ya? No sé si eh, por aquí a alguien le puede haber pasado. Juego Roblox yo. El Cuco me fue a visitar, dice alguien por ahí. Bueno, aquí depende a quién le podamos llamar Cuco, ¿cierto? Ya, bien, avanzo. Su LOL, ¿ve? Ya, avanzo. Avanzo entonces. Ya, juego Roblox, ya ese ya no lo conozco ya. Yo me quedé en el LOL porque tenía varios alumnos que jugaban LOL hace un par de años atrás. Ya ahora debe estar más de moda otro juego. Ya, ahí me están diciendo muchas cosas. Ya, se cortó el brazo. ¿Por qué se cortó el brazo? Porque estaba estaba jugando con un maestriando, cuchillo. Ya estaba manejando un cuchillo. porque estaba Ya. maestriando con una sierra y se lo cortó accidentalmente. Ah, ve, ahí tiene. Ya. Me puse Se el quiso abrigo. suicidar y era. Ah, se quiso suicidar ya. Me puse el abrigo Porque tenía frío. porque tenía frío. Porque se lo dijo la mamá. Porque se lo dijo la mamá, sí, ¿verdad? Porque Ya, estaba lloviendo. porque estaba lloviendo. Nos quitamos la bufanda Porque hacía calor. porque hacía calor. Ya. Porque se lo dijo la Porque mamá. corriendo le dio calor. Porque soy choro, me dice alguien ahí por interno, ¿eh? Porque yo Empiezan a quiero. aparecer la respuesta entretenida. Bien. ¿Ve que estos Porque ejercicios son quiero. súper sencillos, pero hace que todos participen? Ya. No griten. ¿Por qué? Porque le hicieron callar. Ya. Porque están en una biblioteca. ¿Por Porque estoy qué en una me callan? biblioteca. Porque está ¿Por en qué una me fiesta caen? clandestina. Ya. Ok. Tengo mucha sed. Profe, tome agüita. Que yo tome agüita. Pero si no digo que tengo mucha sed porque yo tengo mucha sed, sino porque el ejercicio dice que tengo mucha sed. Ah, Está bien. XD. Ya. Cuando le hice este ejercicio a un alumno en el colegio donde yo trabajo, yo tengo mucha sed, dijo porque era día viernes. Bueno, en fin. Hoy día estamos a día lunes, ¿ya? Así que no funciona. En fin. Profe, Ya. esas son expresiones de lolos.
Sí, exactamente. Ya, avanzo. Recuerda que la causa entonces lo que hace que algo ocurra. A ver, necesito pijama. ¿Por qué podría necesitar pijama? Porque se va a acostar. Ya. Mamá busca una escoba. ¿Por qué? Va a barrer Porque va a barrer. Compré un coche o un auto. Porque para tenía que no plata. camine Porque me dieron el 10%. también, porque También, ganó ¿cierto? una herencia. Porque recibí una herencia, etcétera, etcétera. Ya. No debemos cruzar la carretera. Porque es peligroso. Porque es peligroso. Porque el semáforo está en rojo. Nos pueden matar. Bien. No puedo usar mis patines. Porque me quedan grandes. Porque me quedan grandes. Porque Porque las el piso. vendí. Chale. Ya, bien. Porque no hay, porque hay hielo, ¿cierto? Porque está muy respaloso. Porque no quiero simplemente. Ya. Ok. Ya vamos a ir cerrando entonces. Los ejercicios eran bien sencillos, pero la idea es que todos ustedes fueran participando y así la clase no se haga tan aburrida, ¿cierto? Ya. Otra de las fórmulas del texto expositivo que yo le había nombrado hace un rato es el de reconocer relaciones comparativas. Bueno, eso, si ustedes lo buscan después en internet o lo buscan en los libros, aparece como el modo de organización de comparación-contraste. Entonces, las relaciones comparativas se pueden presentar cuando en un texto aparecen comparaciones entre dos o más ideas, no solo entre una y otra, sino que puede ser entre varias. Ejemplo dice, cogió entre sus manos su vestido de novia y lo llevó a su rostro con el cuidado de un ramo de pétalos de rosa. Y aquí empieza la complicación, porque yo puedo Parece hacer, hipérbole eso. sí, exacto, y podría ser que yo utilice una relación comparativa a partir de un lenguaje, se me fue para adelante, ahí sí, de un lenguaje mucho más connotativo que denotativo, ¿cierto? Ya, ok. Es evidente entonces que el vestido era de tela, sin embargo, cuando el autor, ¿cierto? Como dice acá, nos habla de pétalos de rosa, habla de su fragilidad. Entonces, ojo, que en un texto expositivo uno no puede hacer relaciones comparativas, pero yo aquí les coloqué una relación comparativa que está ocupando un lenguaje connotativo. ¿Por qué lo hice a propósito? ¿No le ha pasado de repente encontrar, por ejemplo, yo no sé si son muy buenos ustedes para leer la prensa, pero encontrarse titulares de prensa que se supone que deberían de ser objetivos, ¿cierto? Basado en transmisión de información, es decir, ser similar a un texto positivo, pero que ocupa expresiones connotativas y que al final, como estamos tan acostumbrados a ocuparlas en el día a día, ya son parte de nuestro vocabulario y como que no nos damos cuenta a veces que nos están hablando en un lenguaje connotativo en vez de un denotativo que el que deberían utilizar, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo. Yo que vivía en San Bernardo, ¿ya? Hace años atrás me acuerdo haber visto un titular de este tipo en un diario, ¿ya? Y que siempre lo voy a recordar porque aparecía en primera plana de un diario y como una información de una noticia. Y que decía, Luli calienta la noche en San Bernardo. Eh, y yo me imagino que quería decir de que la modelo esta que aparece en televisión, porque después al leer la noticia uno se da cuenta de eso, que Luli había generado un ambiente bastante, ¿cierto?, exacerbado ese fin de semana en una discoteca de San Bernardo. Pero el titular aludía a una comparación implícita, es decir, se estaba haciendo una metáfora. Entonces, reconocer relaciones comparativas puede ser muy sencillo si lo hablamos desde el lenguaje connotativo, perdón, denotativo, pero puede ser muy complejo si lo miramos desde el lenguaje connotativo. ¿Se va entendiendo? Sí. Yes. ¿Sí? Ya. Ok, avanzo. Entonces,
Para poder reconocer relaciones comparativas se deben hacer preguntas sobre el texto. Y esas preguntas tienen que ver con, por ejemplo, y ahí voy conectándolo con lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, recomponer un texto variando hechos y lugares. Es decir, si yo fui capaz de establecer la secuencia de hechos del relato, ¿cierto? Si fui capaz de establecer, por ejemplo, relaciones de causa-consecuencia que se pudieran haber dado en un relato, pudiera tener mucho más herramientas que me permitieran establecer, por ejemplo, elementos comparativos dentro de ese mismo relato porque ya tengo toda esa base establecida, ¿ya? Y por eso me voy a poder permitir y voy a poder realizar inferencias del significado de ciertas palabras porque la secuencia de hechos, como lo vuelvo a repetir, ¿ya? La relación de causa-efecto que yo haga dentro de ciertos hechos me va a poder permitir que aunque de repente aparezca una palabra que yo no conozca tanto, a partir del global de eso que ya puedo descubrir, darme cuenta qué pudiera decir esa palabra o qué se pudiera estar refiriendo. Por lo tanto, voy uniendo los elementos que he dicho anteriormente. En la medida en que yo sea capaz de ir identificando todas estas estructuras que son aparentemente sencillas y que requieren de práctica solamente para identificándolas, me van a permitir ir avanzando para poder llegar a interpretar este lenguaje figurativo que pudiera aparecer de repente en medio de esta secuencia de hechos o en medio de estas relaciones, ¿cierto?, de causa-efectos que pudieran aparecer en un texto. ¿Cómo lo hago? A partir de preguntarme, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo otro? ¿Cuál es la semejanza? ¿A qué se refiere cuando, por ejemplo, dice, no sé, pétalos de rosa? Si está hablando de un vestido, como le puse en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el motivo? Ah, mira, si el motivo es la causa tal y aquí me lo está nombrando de este modo, entonces seguramente esta palabra se está refiriendo a esta causa y deberá estar significando tal cosa. Por ejemplo, ¿qué relación habrá? Oh, mira, fíjate que Juanito estuvo mirando mucho rato a María, ¿cierto? Y después aparece que María y Juanito, después de mucho tiempo, ¿cierto? Ya se conocen y son capaces de establecer una conversación. ¿Ya? Entonces uno pudiera decir, ¿qué relación habrá? Bueno, entre ese momento inicial en que apenas no se ubicaban y después de que están conversando tiene que haber pasado algo. Yo puedo inferir, ¿ya? Y a lo mejor dice, miren, ellos lograron hacer, ¿cierto? Que estoy tratando de pensar en alguna expresión figurativa que pudiera representar eso. Ellos se conocieron más allá de la cuenta. Ay, ¿qué será más allá de la cuenta? Bueno, si inicialmente no se conocían y ahora son capaces de establecer una relación a partir de una conversación más profunda, significa que a lo mejor hoy día son buenos amigos, o a lo mejor hoy día son pololos, o a lo mejor hoy día son matrimonios. ¿Ven o no? ¿Ya? Y solo lo puedo ir infiriendo. O algún día, como dice, se propusieron matrimonio, me dice alguien por El internet. romanticismo. El romanticismo, ¿ven? Pero ahí yo no estoy diciendo nada de eso, solamente estoy estableciendo un hecho inicial, como se dieron cuenta, estoy estableciendo una consecuencia final y estoy colocando entre medio una oración figurativa que dice más allá de la cuenta. ¿Ven o no? Entonces, a partir de esa oración yo puedo establecer una relación de causa-consecuencia y al mismo tiempo comparar un estado inicial de no conocimiento a un estado final de un conocimiento mayor. ¿Van entendiendo, no? Y ahí yo puedo ir uniendo todas estas formas de analizar los relatos para llegar a tener una comprensión mayor de los textos. ¿Se va entendiendo? Y llegará, como dice, ¿qué conclusiones puedo sacar? Bueno, las conclusiones son los elementos finales. ¿Qué crees? Ya. Y ese que crees no puede ser solo que opino, porque ese que crees va a ser un que crees en relación a que yo primero pude establecer esta secuencia de acciones, pude establecer después la relación de causa-consecuencia, pude mirar a lo mejor si aparece una frase denotativa o connotativa que me dé pistas para poder determinar, ¿cierto? Estado inicial con estado final y así llegar a una conclusión que sea correcta. O sea, ojo con esto, no siempre cuando nos pregunten crees, nos están preguntando qué opino, me están preguntando qué es lo que yo veo a partir de hechos objetivos que aparecen en el relato y que a partir de las pistas que el mismo texto con las palabras que muestran
yo puedo llegar a determinar. ¿Se va entendiendo? Profe, Entonces, dígame. pero el que crees también puede ser un punto de vista de uno o una Claro, tesis, sí, por puede ser supuesto, varias cosas. sí, sí, lo que pasa es que yo aquí lo estoy tratando de circunscribir o lo estoy tratando de delimitar cuando a ti te preguntan, por ejemplo, a ver, se me ocurre, em, estoy leyendo un texto donde se habla del concepto de fluidez, ¿ya? Y hacen una comparación de la fluidez en relación a cómo funciona hoy día la sociedad de rápido. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿qué crees tú que significa que hoy día la sociedad sea fluida? ¿Te va entendiendo? Entonces, no te Todo están está preguntando pasando tu muy opinión. rápido. Exacto, te están preguntando, te están diciendo, oye, mira, aquí está el concepto de fluidez, resulta que te pusieron el tema de una sociedad que se mueve rápido, hace la relación y responde de acuerdo a eso que te estoy proponiendo. ¿Me explico, no? O sea, Ahora, espera que uno compare lo de la vida con el texto, ¿cierto? exactamente, entonces dependiendo, puede ser exacto, como dice ahí, puede ser una sociedad digitalizada, globalizada, que se mueva muy rápido, que esté en constante movimiento. Esas conclusiones espera el que te está preguntando que tú saques, porque te colocó dos elementos que espera que tú unas de buena manera, que relaciones de buen modo. Ahora, en un texto objetivo, ¿me explico? En un texto más expositivo. Si fuera un texto argumentativo y te preguntaran, a ver, ¿qué crees tú que pudiera ser aplicado? O, por ejemplo, ¿cómo crees tú? Y ahí sería distinto. ¿Cómo crees tú que este concepto de fluidez pudiera ser aplicado en tu vida diaria? Ahí ya es distinto porque te están pidiendo algo propio. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuál es la naturaleza completa del enunciado que nos están proponiendo y no quedarse solamente a veces una palabra que a veces uno la encasilla en un tipo de respuesta. El creer no siempre implica solo opinión, porque me tengo que fijar en los otros elementos que están alrededor del enunciado para poder compararlo o contraponerlo con el texto que nos están proponiendo. No sé si se entiende lo que te quiero transmitir, y les quiero transmitir a todos. ¿Sí? Sí, profe. En Ya. conclusión, hay que analizar bien lo que nos pregunten y filosofar. Ex- Exactamente, hay que tener mucho cuidado en el fondo. Mira, yo voy a decir algo porque yo hago clases de lenguaje y además hago clases de filosofía y bueno, ya tus compañeros ahí ya saben que yo soy como súper, me voy mucho en el detalle y quizás no he avanzado muchas diapositivas en esta clase y en las clases tampoco he avanzado mucho, pero le trato de sacar el jugo lo más que se pueda a cada uno de los elementos que yo he preparado con ustedes porque me interesa en el fondo que después cuando ustedes vayan a leer sean ojalá lo más perspicaces posibles. Y obviamente que al principio ese ejercicio lo tienen que hacer consciente y va a ser lento y siempre traten de pensar más allá muchas veces de lo que uno pudiera pensar inicialmente respecto a lo que te están preguntando, pero a medida que vayan practicando van a ir ajustando esa forma de ejercitar y van a poder llegar a tener resultados efectivos. ¿Ya? No sé si se entiende. Por eso que yo, bueno, a veces me alargo en una pregunta, me alargo en una diapositiva, pero es porque en el fondo me Desplaya. interesa, sí, y me explayo bastante, pero es porque quiero que en el fondo no quede ningún cabo suelto y que ojalá cada una de las cosas que yo le explico sea entendida a cabalidad, ¿ya? Y no pasarlas por encima y darlas todas como por sentadas. Es decir, a veces los profesores, y yo lo dije al principio en la primera clase que tuve, que a veces los profesores de lenguaje o profesores de cualquier asignatura, entendiendo que ya estamos en cuarto medio, a veces pensamos que ciertos conceptos están dados ya o que deberían de todos de saberlo. Y la experiencia, después de varios años que yo he hecho clases, me dice que no es tan así. Entonces, prefiero detenerme, aunque sea latoso para algunos, pero yo sé que a Profe, la larga puede ser más productivo. Dígame. ¿sabe qué me hace recordar demasiado a mi profe de filosofía? Bueno, qué bueno, pues. Yo Más también soy profesor, encima, también justo hago clases. mañana justo me toca filosofía.
Ya, bueno, está bien. Qué bueno, me alegro. Ya. Ojalá sea bueno entonces su profe de filosofía, como usted dice, porque eso le va a permitir a usted aprender mucho más, pues, y eso es lo importante. Ya, avanzo. Vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio, que es muy sencillo también, de reconocer relaciones comparativas entonces. Dice, interpretar e integrar ideas e información implicará que proceses el texto a un nivel que va más allá del significado puntual de las oraciones, que es lo que estábamos diciendo recientemente. Pero, adicionalmente, ¿ya? Tendrás que recurrir a tu propia comprensión del mundo para hacer conexiones que no solo no son explícitas en el texto, sino que pueden estar abiertas a interpretaciones basadas en tu propia perspectiva. Entonces aquí hay un elemento súper importante, porque ya estamos entrando como al detalle y yo lo estoy llevando a lo que dije en las primeras clases, que es la habilidad de inferencia, que es una de las que más cuesta, ¿ya? A veces, cuando entramos a comparar o cuando entramos a juntar todos estos elementos que yo he estado explicando en esta clase, eh, nuestras preconcepciones, es decir, nuestros conocimientos previos frente a lo que se nos está proponiendo en el relato, a veces nos pueden jugar una mala pasada. Es decir, yo puedo a veces colocar más allá de lo que yo conozco en el texto y le puedo dar interpretación al texto de acuerdo a lo que yo conozco, más de lo que el texto quiere decir. Establecer ese límite es un tema de práctica. No puedo decir otra cosa, ¿ya? Entonces, como dice acá, es decir, deberás remitirte a tus propios conocimientos, sí, y experiencias anteriores para construir el significado del texto, pero hay que tener cuidado que esa experiencia previa no, no te lleve a pensar más allá de lo que el texto solamente quiere decir. ¿Ya? Dame un segundito porque ahí alguien me escribió. Ahí estoy abriendo el chat. Ya, qué bueno que me avisó, ahí alguien me avisó algo por interno para poder anotarla presente. Tranquila, Catalina, yo la dejo presente en la clase, no hay ningún problema. ¿Ya? No se me va a olvidar, lo tengo aquí presente. Gracias, profe. Chao. Chao, que le vaya bien. Ya. Profe, ¿ya lista? Sí, la lista la paso, estoy terminando con este ejercicio y la paso, siempre termino más o menos, tus compañeros saben, 5 minutitos antes de la clase y lo que hago es sacarle una fotografía a la pantalla porque se me hace más rápido y después yo paso la lista mirando la fotografía en el archivo que tengo que transcribir la lista y así no lo hago perder tiempo a ustedes y aprovecho la tecnología que me favorece. Ah, sí, porque yo no pensaba que estaba la lista como era nueva. No, sí pasamos lista, pero generalmente lo hago al final. Dígame, ahí alguien me quiere preguntar algo, parece por interno. Martín, dígame. Bueno, espero ahí. Por mientras yo veo el ejercicio y de ahí le contesto lo que me vaya a escribir. Dice, a continuación hay unas palabras que con qué lo compararías de acuerdo a tu comprensión del mundo. Por ejemplo, ya, por mientras ustedes piensan en esas palabras, le voy a contestar a Martín. Lo veo bien difícil, Martín, porque que podamos en algún momento hacer clases presenciales. Básicamente porque como está la situación hoy día en todo el país y con el tema del coronavirus, yo personalmente no creo que por lo menos este año yo tenía la esperanza, se lo digo muy sinceramente a todos, que por lo menos este año, a mitad de año, las cosas fueran a, a decantar en tener clases presenciales, pero es súper difícil. Y, y además que ustedes son un número grande de estudiantes, entonces además por temas de aforo sería muy difícil hacerlo. ¿Ya? Eh, ya, Sofía, no se preocupe, la voy a dejar anotada, vaya tranquila. ¿Ya? Entonces tengo León y Zúñiga, son las dos personas que se me han retirado un poquito antes. Ya. Bueno, a ver, aquí dice, a continuación unas palabras que con lo que compararías de acuerdo a tu comprensión del mundo. A ver, ligero, ¿con qué compararían algo ligero? Frágil, liviano. Una pluma. Ya, con una pluma, ya, Un bebé, con un bebé. ¿Por qué? porque son frágiles. Porque son frágiles. Ya, O sea, o para sea, mi parecer.
Ya. Entonces, usted está asociando la fragilidad a la ligereza. ¿Sí? ¿Hay algún tipo de relación? Ciertas flores me dicen ligero. Ya. Ok. Los pétalos de una flor. Ujú. Ok. Ok. Lo ligero generalmente tiene que ver un globo, ¿cierto? Ya, ok. Lo ligero en su acepción inicial, si uno tuviera que ir al diccionario, y de hecho a lo mejor ustedes lo pueden buscar, ahí seguramente tienen internet más a mano que yo, porque en este momento tengo la diapositiva en pantalla completa. Es liviano, ¿verdad? Es claro, tiene que ver con algo muy liviano. Entonces, si yo pienso a lo mejor en un bebé, mm, me sirve como liviano porque tiene un peso liviano, pero no sé si tiene que ver tanto con la fragilidad, ¿ya? Sí tiene relación, pero se aleja un poquito, ¿ya? Pero funciona. Una hoja de papel puede ser ligera. Bien, ya. En el fondo, ¿por qué le estoy haciendo este ejercicio? Porque cuando uno piensa en una palabra, uno tiene que tratar de asociar la esencia de esa palabra con cuestiones que tengan que ver con la aplicación del significado de esa palabra. Eso se llama en el fondo familia semántica, y se hace la familia semántica a partir de relaciones comparativas, ¿ok? Seguramente eso se lo tienen que haber pasado ustedes cuando eran chiquititos, como en tercero o cuarto básico, ¿ya? Ya, vamos a la otra palabra. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de áspero? Un árbol. ¿Un qué? Un arrebol. Árbol. Ah, un árbol, ya. Me dice mi pelo, una lija, ya. Rugoso. Virutilla. La virutilla, la lima de uña, ya. La lengua Virutilla de mi fina. gatito, me dice alguien por ahí, sí, también. Ya, ok, bien. Cemento. El cemento, sí. ¿El cemento en sí mismo es áspero o el efecto que produce en uno es como que le quede las manos ásperas? ¿Cierto? ¿Por ahí va? Ya. Sí. Un cactus. Hay un cactus me da más, a mí, más sensación de, más que áspero, de algo como con espinas, ¿cierto? Pero sí, Sí, podría ser. profe. Yo he experimentado hinchaduras de cactus, es horrible. Mm, ya. Bien, ya. Pensemos ahora en algo mejor, algo dulce. ¿Ya? ¿Qué será algo dulce? El azúcar. El manjar. Caramelos, La casa de Una la bruja de bebida. Hansel y Gretel. ¿Qué cosa? Una bebida. Una bebida, ya. juguito, Algo agradable. Algo agradable. Hay un sentido metafórico, bien. Un algodón de azúcar. Ya. ¿Qué más podría ser dulce? La leche condensada o la fábrica de chocolate. Miren, la mayoría está pensando en cosas para comer, un chocolate. Eh, yo que soy más romántico estaba pensando en la música, el... ¿Cómo? la música, profe. La música, ¿cierto? Ya ahí hay un... De hecho, ahí usted está aplicando una figura literaria, está haciendo una sinestesia, ¿cierto? Ya cuando le da la característica de dulce a un tipo de música. Bien, el arte, ¿cierto? También. Profe, eso era comparación. Sí, pues, pero la sinestesia es cuando yo le doy características de un sentido a otra cosa. Por ejemplo, la música que se recibe por el oído no tiene la característica de ser dulce, ¿ya? Porque la dulzura es algo eh, se siente por medio del gusto. ¿Me explico, no? Entonces eso es una relación sinestésica, pero al mismo tiempo es una relación metafórica. ¿Me explico? Porque la sinestesia es un tipo de metáfora. ¿Y Por lo tanto, personificación no sirve? ¿cómo? Personificación. Si yo dijera que la música es dulce, no, ya no, ya, porque la personificación es cuando yo le doy características humanas a algo em, Inanimado. que es que ahí es distinto, es que hay una diferencia en figura literaria, que bueno me lo están preguntando, ¿ah? Lo que pasa es que en el colegio casi nunca se enseña. La personificación es cuando uno le da características humanas a algo vivo, como por ejemplo un animal, como por ejemplo una Ah, planta, tienes ¿ya? razón. En cambio, cuando yo le doy características humanas, por ejemplo, a algo que no tiene vida, como por ejemplo una piedra,
Eso se llama animización y es una o podríamos decir que es una figura literaria que generalmente en el colegio no se pasa porque se asuma como parte de la personificación, pero no son exactamente lo mismo. ¿Ya? Y en el fondo, claro, yo les solicito comparaciones. Muy bien, por eso les estaba diciendo, una sinestesia es un tipo de metáfora y una metáfora es una comparación implícita. Por lo tanto, está bien. Lo que pasa es que yo le estoy haciendo el detalle. ¿Ya? Ya. Bien. Por eso te explico ahí, Esteban, tú que me haces la alusión específica. Ya. Espero que ahí haya quedado claro. No vuelvo a repetir porque volví a repetir la palabra áspero y no me di cuenta. ¿Ya? Ya. Pues, ¿Alguna duda? ¿Algo? no, que podía haber Dígame. agregado agridulce. La vida es agridulce. Tiene sus momentos buenos y malos. Claro, podría ser también. Y uno podría pensar en muchas palabras en el fondo. Es un ejercicio muy sencillo este que yo les propongo y he hecho en general en estas diapositivas que he trabajado las últimas 3 semanas. Ejercicio muy sencillo, pero la idea es que ustedes vayan activando y vayan entendiendo cómo funcionan desde lo sencillo hasta lo más complejo. Y de ahí Profe, yo voy no estuve en uniendo. esta clase. Bueno, sí, sí, yo sé que usted viene llegando recién a la clase. Por eso le digo, ojalá pueda visitar el link que ahí el compañero puso hace un rato en el chat o que vaya a mirar la descripción del WhatsApp que tienen del preuniversitario, porque ahí están los links donde uno puede entrar a mirar las clases. Y si no, cualquier cosa por interno, y como siempre lo hago, y lo voy a hacer ahora, voy a colocarles a todos, ¿cierto? Obviamente de nuevo mi correo, porque hasta el momento hay 2 personas que me han mandado un mail y yo les tengo anotado su correo electrónico y yo sé que si en algún momento les tengo que mandar algo, se las puedo mandar a ellas, pero del resto todavía no tengo esa información. ¿Ya? La vida es dulce según el osito de Ambrosoli, ¿cierto? Sí. De hecho, eso es una metáfora sinestésica. ¿Ya? Eso es. Ya, muchachos, voy a dejar de compartir la pantalla porque ya estamos casi en la hora. Lamentablemente no me funcionó nunca la cámara. Espero poder resolver el tema de la cámara por último para que los que, no sé, me siento como raro sin yo verme y estar hablando con ustedes, aunque ustedes no se vean. Es como muy raro. Profe, yo Pero bueno, prendo la cámara, pero ahora no estaba en condiciones. ya no se preocupe. Si, mire, ya después de más de 1 año y medio de estar haciendo clases por plataformas como Zoom, uno ya como ya se acostumbra a esto de estar viendo puros nombres, a veces fotos, y que de repente alguien habla a la cámara. No hay problema. Lo importante es que yo sé que están al otro lado. Es que me da Y bueno, aparte, cosita porque voy a estar sola con la cámara prendida porque capaz que nadie la prenda. bueno, sí, pero miren, por último, si les parece, bueno, lamentablemente, como les digo, yo hoy día la cámara no me funcionó, pero si les parece, sería muy interesante que a partir de la otra semana, cuando partamos la clase, por último, para decirnos hola, ¿cómo están? Me abren la cámara y me saludan. Y por último, después al final, para despedirse, me abren la cámara y me dicen chao. Y ningún problema, porque además, a lo mejor, como aquí la clase se graba, tampoco para ustedes es muy agradable verse después grabado ahí en una imagen. Tampoco queremos agredir ese espacio de privacidad que es propio de cada uno de ustedes y que uno sabe que lo tiene que respetar. Así que eso. Profe, yo juré que me iban a preguntar algo así por ser nueva. No, para nada, no se preocupe que le vamos a preguntar nada, no se preocupe. Lo único que, como dijeron ahí sus compañeros, bienvenida y, y nada, de aquí para adelante espero que su participación sea constante y ojalá las clases, por lo menos mías y las del otro profesor, le sirvan para, eh, para que usted a fin de año rinda una muy buena prueba y pueda lograr lo que quiere. Igual como esperamos de todos los que están aquí en la clase. ¿Ya? Eso. Tranquilos, chiquillos, si ustedes no abren la cámara, no importa, ¿ya? No es una condición obligatoria, ¿ok? Yo ya eh, no, no me hago problemas por eso. Me conformo y me pongo contento con ver todos los mensajes que me escriben y que me hablen algunos ahí abriendo el micrófono porque me doy cuenta que están ahí al otro lado y que me están contestando. Eso es más importante que estarlo mirando por medio de una cámara. Ya, muchachos,
Déjenme ver cómo lo coloco aquí, vista de galería. Sí, ahí me apareció la vista de galería. Y bueno, ustedes no me pueden ver a mí ahora, pero les voy a sacar una fotografía, em, como siempre lo hago, eh, a la pantalla. Eh, Déjenme ver cómo es esta cosa. Eh, Ahí sí. Ahí le voy a sacar la fotografía de la pantalla para después poder pasar la lista. Una, que me aparecen en 3 pantallas. Como son, hoy día hay más de 50 líneas, así que gracias por su asistencia. Me hacen muy feliz ver que hay tanta gente en línea. Ya, muchas gracias. Ahí ya le terminé de sacar la fotografía a todos. Ya, muchachos, Chao, un profesor. Que gusto esté y me voy bien. despidiendo. Que estén muy bien, que les vaya muy bien, cuídense y nos vemos la Chao, próxima profe. semana. Chao, Gracias. profe. Un Ya pues, gusto conocerlo. Chao, profe. ya pues, gracias igualmente. Que les vaya muy bien, que tengan buena semana. Chao, Chao, chao. compañeros. Hoy yo prendería mi cámara, pero me da Ya pues, vergüenza. chao Martín. Chao Martín, que ahí prendió la cámara, que esté muy bien. Pero se ve Gracias. el brazo, yo no, estoy inadaptadamente mal ahora. Tranquila, no se preocupe. No se preocupe. Ya pues, me despido. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.